Vamos a continuar hablando sobre compuestos de coordinación. Una de las características que tenían los compuestos de coordinación, dijimos, es que formaban soluciones coloreadas. Acá vemos, por ejemplo, fotos de soluciones de acuacomplejos en solución acuosa. Y como podemos ver, se observan distintos colores. O bien, las soluciones pueden llegar a ser incolores. El estudio del color de los complejos y de sus propiedades magnéticas fueron fundamentales para desarrollar los modelos de enlace que se usan actualmente. Así que primero vamos a hablar muy brevemente un poco sobre magnetismo y un poco sobre color, para después abordar el tema de las teorías que se usan para explicar estas propiedades de los compuestos de coordinación. Nosotros ya habíamos hablado de diamagnetismo y paramagnetismo. Las sustancias diamagnéticas son aquellas que son repelidas por un campo magnético externo y las sustancias paramagnéticas son las que interactúan con el campo magnético. Muchos de los complejos presentan paramagnetismo simple. ¿Cómo se puede medir? Se puede medir usando distintos dispositivos. Por ejemplo, una balanza. Acá vemos un esquema de una balanza sencilla como una balanza de Gould o bien una balanza de Faraday. Y hoy en día se usan dispositivos más complejos como, por ejemplo, un dispositivo Squid o una técnica como, por ejemplo, EPR. ¿Cómo se puede medir la susceptibilidad magnética usando una de estas balanzas? Es bastante sencillo. Lo que se hace es colocar a la muestra entre los polos de un imán o bien un electroimán. Y se observan distintos tipos de respuesta. En el caso del paramagnetismo, que como dijimos, el paramagnetismo simple es el que presentan la mayoría de los compuestos de coordinación, hay una aleación parcial de los espines de los distintos metales. En el caso del ferromagnetismo, que es lo que observamos acá, hay una interacción más fuerte y es suficiente esta interacción como para poder alinear los espines, pero no es tan grande como para que se forme un enlace covalente. Después, por otro lado, tenemos el antiferromagnetismo, en el cual ahora los espines son antiparalelos, entonces se cancelan y no se observa un momento magnético. Y después tenemos la otra situación, que es la situación que se observa cuando hay iones. Si bien los espines están alineados, como las magnitudes son distintas, no se anulan. En el caso del color, como dijimos, tanto los cristales de los complejos como las soluciones acuosas tienen distintos colores. Y el color depende de distintos factores. Uno de los factores es cuál es el metal, qué estado de oxidación tiene el metal y cuáles son los ligandos. Así que ahora vamos a hablar un poquito primero sobre color. Si hay alguna fuente de luz, el ojo humano normal puede observar los colores. O sea que para que un compuesto tenga color, nosotros necesitamos que haya luz visible. Si no hay luz visible, todo es negro. Por eso se dice, seguramente han escuchado ese dicho, que de noche todos los gatos son negros. Eso se debe a que si no hay luz, no podemos diferenciar el color. O sea que los complejos tienen color porque absorben luz visible. Y ustedes saben que hay una relación entre la energía de la radiación y la frecuencia. La energía de la luz, la energía en este caso de la luz visible, es igual a la constante de Planck por la frecuencia y lo que es lo mismo, la constante de Planck por la velocidad de la luz dividido la longitud de onda. Entonces, para que un compuesto tenga color, tiene que absorber alguno de estos colores de la luz visible. Ahora, esto seguramente lo vieron en la escuela, pero el ojo humano ve el color complementario al color que es absorbido. Para eso seguramente han usado
un círculo cromático de este tipo, y si algo absorbe, por ejemplo, radiación de color rojo, o sea, absorbe radiación que está entre los 620 y los 800 nanómetros, nosotros lo vamos a ver de color verde. Y si algo absorbe, por ejemplo, luz visible, o sea, entre 560 y 580 nanómetros, lo vamos a ver de color violeta. O sea, siempre vemos el color complementario. Recuerdan ustedes, los colores primarios son el rojo, el amarillo y el azul, y los colores complementarios son el violeta es el del amarillo, el verde es el del rojo y el anaranjado el del azul. O sea, acá lo vemos en una tabla, entonces ahora vemos nuevamente la parte visible del espectro que está entre 400 y 700 nanómetros. Entonces, si algo absorbe color rojo, nosotros vemos un color verde azulado. Y si vemos algo de color amarillo, implica que se absorbe color violeta. ¿Cómo se puede determinar cuál es la longitud de onda absorbida? Bueno, uno puede mirar la solución, pero en el ojo no tenemos una escala que nos permite saber exactamente cuál es la longitud de onda absorbida. Para eso lo que se usa actualmente es un espectrofotómetro. Acá hay una foto de un espectrofotómetro. En la universidad hay muchos espectrofotómetros de distinto tipo y de distinto modelo, así que seguramente van a usar alguno o más de uno en las distintas materias. Básicamente lo que tiene un espectrofotómetro es una fuente de luz ultravioleta visible. La muestra se coloca en un recipiente que sea transparente a la radiación que uno quiere determinar, o sea, si uno quiere ver el espectro visible, uno necesita una celda de vidrio. Eso es suficiente para dejar pasar la luz visible. Si no, no se usarían ventanas de vidrio para iluminar el interior de las casas. Ahora el problema es si uno quiere medir la parte ultravioleta del espectro. Ustedes saben que por suerte el vidrio nos protege de la radiación ultravioleta. En ese caso habría que usar una celda de cuarzo. Pero para los complejos de los metales del bloque D es suficiente usar una celda de vidrio. Después tienen algún sistema que me permite determinar cuál es la longitud de onda que es absorbida. Y uno lo que obtiene es un espectro de este tipo. En este caso, este es el espectro de absorción del complejo hexaacuo titanio 3. En este caso tenemos entonces un espectro donde tenemos registrada la absorbancia de una solución acuosa del titanio 3 y esto está en función de la longitud de onda. Como podemos observar, este complejo tiene una absorbancia que está más o menos en esta zona. Por lo tanto, es de un color morado o púrpura. ¿Cuáles son las teorías que se usan para explicar el enlace y la formación de los compuestos de coordinación? Bueno, la teoría de Werner actualmente no se usa porque dijimos era una teoría anterior a la teoría atómica moderna. Así que vamos a usar las teorías que ya consideran la teoría atómica. Una de estas teorías es la teoría del enlace de valencia. La teoría del enlace de valencia ya la vimos y vimos que no era suficiente para explicar las propiedades de enlace de las moléculas comunes. Así que se imaginan, tampoco explica las propiedades de los compuestos de coordinación. Pero porque es una manera sencilla de empezar a tratar el tema y de ubicarnos en cuáles son los orbitales y el tipo de complejos que podemos tener, vamos a ver brevemente la teoría del enlace de valencia, después vamos a ver la teoría del campo cristalino y nos vamos a detener un poco en esta teoría y después vamos a mencionar la teoría del campo de los ligandos, pero no la vamos a desarrollar. Esta teoría la vamos a estudiar en química inorgánica avanzada. La teoría del enlace de valencia, recuerdan ustedes que empleaba los orbitales atómicos de los átomos que formaban un enlace, se combinaban y se formaban orbitales por superposición de orbitales atómicos. En este caso considera que el complejo se forma cuando se utilizan los orbitales enlazantes que tiene el metal y considera la formación de enlaces covalentes.
lo cual, recuerdan, era una limitación de la teoría. El número de coordinación y la configuración electrónica que va a tener el complejo van a estar dados por efectos del tamaño del metal, por efectos de carga y por los orbitales atómicos disponibles que tenga el metal para formar orbitales híbridos. Fíjense que está centrada principalmente en el metal. Entonces, se sabe por mediciones de susceptibilidad magnética empleando las técnicas que dijimos antes, se puede determinar cuál es la cantidad de electrones desapareados que tiene un complejo. Entonces se puede llegar a deducir cuáles son los orbitales D que van a formar el enlace. Para eso vamos a pensar cuáles son los orbitales atómicos que tiene disponible el metal para formar ahora los orbitales híbridos. Vamos a pensar los metales del bloque D tienen orbitales Nd, orbitales n más 1s y orbitales n más 1p. Para los metales de la primera serie, que son la mayoría de los ejemplos que vamos a ver, tenemos disponibles orbitales 3d, 4s y 4p. ¿Cuáles son entonces los orbitales? Vamos a repasar así rápidamente la forma. Esta es la forma de un orbital S, que ya sabemos tiene simetría esférica. Esta, recuerdan, es la función de onda angular de los orbitales. Después tenemos tres orbitales P, Px, Pi y Pz, y después tenemos los 5 orbitales D. Y ahora sí, tómense un momento para ver la forma que tienen estos orbitales D, porque son muy importantes, como se imaginarán, para la formación de los complejos de metales de transición. Acá podemos observar la forma que tiene el orbital D y Z. Acá vemos la forma del orbital DXY y acá vemos la forma del orbital DXZ. En este caso, los tres orbitales son parecidos. Los lóbulos de los tres orbitales se sitúan entre los ejes. Y después tenemos otros dos orbitales, que son el orbital dz², que podemos observar tiene los lóbulos ubicados sobre el eje Z. Tiene tres lóbulos que están sobre el eje Z. Y después el orbital dx² menos y² tiene los lóbulos sobre el eje Y y sobre el eje X. En ese sentido, entonces, estos dos orbitales ahora tienen los lóbulos orientados sobre los ejes. Ahora vamos a ver cómo se pueden formar los orbitales híbridos. Recuerdan ustedes que para la formación de orbitales híbridos tienen que poder superponerse los orbitales, o sea, tiene que haber un traslape positivo. ¿Cuáles son los orbitales que pueden superponerse? Y los orbitales que ocupan regiones del espacio similares y que cuando se superponen estas regiones no se anulan. Por ejemplo, el orbital PZ, o sea, de los tres orbitales P, el orbital PZ puede superponerse con el orbital dz², porque los dos tienen los lóbulos orientados sobre el eje Z. Y después el orbital Px y el orbital Pi pueden superponerse, o sea, pueden tener una interacción distinta de cero con el orbital dx² menos y², porque el orbital Px tiene los lóbulos orientados sobre el eje X, de la misma manera que estos dos lóbulos del orbital dx² menos y², y el orbital Pi está orientado sobre el eje Y, de la misma manera que estos dos lóbulos de acá del orbital de x² menos y². Los otros tres orbitales, o sea, el orbital dxy, el orbital dxz y el orbital diz, no forman una interacción enlazante con los orbitales p. Entonces, ¿cómo explica más o menos así rápidamente la teoría del enlace de valencia la formación de un complejo? Vamos a ver un ejemplo cómo explica la formación, por ejemplo, del complejo hexaamino cobalto 3.
Entonces primero tenemos que ver cuál es la configuración electrónica del cobalto. La configuración electrónica es 4s2, 3d7. Y en este caso tenemos que considerar la oxidación del cobalto, porque en el complejo el cobalto tiene estado de oxidación +3. Así que primero se pierden 3 electrones. ¿Cuáles son los electrones que se pierden? En el primer paso de la oxidación entonces se pierden los 2 electrones 4s y uno de los electrones que está en un orbital 3d. Ahora, cuando se forma el complejo, tenemos que acomodar ahora 6 pares de electrones sin compartir. Así que para acomodar 6 pares de electrones sin compartir necesitamos 6 orbitales disponibles. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 orbitales disponibles. Necesitamos todavía 2 orbitales más para alojar los electrones no enlazantes del amoníaco y que se forme el complejo. Así que en esta teoría se supone que hay un arreglo de electrones y ahora sí vamos a tener 6 orbitales para alojar los 6 pares de electrones de los ligandos. ¿Cuál es el problema? Es que estos orbitales atómicos son distintos y en el complejo se sabe que, como vimos la clase pasada, en el video anterior, la estructura que tienen es equivalente, son todos los enlaces iguales. Por lo tanto, supone una etapa en la cual se forman orbitales híbridos. En la hibridación ahora se forman entonces 6 orbitales híbridos que son iguales. Y una vez que tenemos los orbitales híbridos se forma el enlace covalente. Entonces le queda ahora al cobalto una configuración electrónica 3d6 y no le quedan ahora al cobalto electrones desapareados, como podemos observar. Y los electrones de los ligandos están ahora en orbitales híbridos del tipo D2sp3. ¿Por qué se llaman así D2sp3? Porque los orbitales híbridos se forman por combinar 2 orbitales D, un orbital S y 3 orbitales P. Entonces, para un número de coordinación 6 con una estructura octaédrica, tenemos distintas posibilidades. Un ejemplo que vamos a ver primero es el caso más sencillo, que es la formación de un complejo de cromo 3 que tiene una configuración de 3. O sea que hay solamente 3 orbitales D ocupados y hay 2 orbitales D libres. Entonces, los orbitales libres para que ocupen los electrones de los ligandos son los 2 orbitales D que tiene el cromo sin ocupar, más el orbital 4s, más los 3 orbitales 4p. Entonces, de esa manera se forman orbitales híbridos de 2sp3. Y en este caso, ahora el cromo tiene 3 electrones sin compartir. Vamos a ver ahora cómo explica la teoría del enlace de valencia la formación de un complejo con un metal que tiene más electrones, como vimos en el caso del cobalto +3. Un ejemplo de ese tipo es el hierro +3. El hierro +3 tiene una configuración de 5, o sea que tiene 5 electrones desapareados y hay un electrón en cada uno de los orbitales 3d. O sea que no tiene orbitales suficientes como para alojar los 6 pares de electrones de los ligandos. Entonces, ¿qué puede hacer el hierro? Vamos a ver que un ejemplo es el caso del hexacianoferrato 3. En este caso, lo que se observa por mediciones de susceptibilidad magnética es que en este complejo hay solamente un electrón desapareado. O sea que el hierro tiene una configuración 3d5, pero hay ahora 2 orbitales D que están llenos y solamente queda entonces ahora un electrón desapareado. Los otros 2 orbitales se usan para formar orbitales híbridos, como vimos en el caso del cobalto, orbitales híbridos del tipo D2sp3.
Y a este complejo entonces se lo llama complejo de bajo spin, porque ahora la susceptibilidad magnética es menor que la observada para otros complejos. Otros complejos, como por ejemplo el hexafluoroferrato 3. En este caso, fíjense ahora que cambiando el ligando, porque sigue siendo hierro 3, o sea, hierro con 5 electrones desapareados. Pero si se cambia el ligando, vemos que ahora la situación es distinta. Ahora, este complejo tiene 5 electrones desapareados, o sea, tiene una susceptibilidad magnética mayor que el complejo con cianuro. O sea que este se dice que es un complejo de alto spin. La teoría ahora considera que los orbitales híbridos se forman empleando los orbitales 4d. O sea que los orbitales híbridos son sp3d2. Esto es uno de los problemas que presenta esta teoría. Explica así por qué el magnetismo es distinto, pero no por qué el hierro con algunos ligandos tiende a formar complejos de bajo spin y por qué con otros complejos de alto spin. Vamos a ver así rápidamente para los números de coordinación más comunes, 2, 4 y 6, vamos a ver cómo explica el enlace esta teoría. Para un número de coordinación 2, la estructura esperada es lineal y la hibridación es sp. Habíamos dicho que era el caso de complejos, por ejemplo, del catión plata más 1, o sea, el complejo diamino plata 1. Para el número de coordinación 4, habíamos dicho que hay dos posibilidades en cuanto a las estructuras. Una es una estructura tetraédrica y la otra es una estructura plano-cuadrada. La estructura tetraédrica era común para complejos de metales del bloque D y también del bloque S y P. En este caso, la hibridación es sp3, por ejemplo, para complejos como este que vemos acá, que es el tetraclorozincato 2. En este caso, el zinc habíamos visto que no era un metal de transición porque tiene tanto el metal como los iones los orbitales de completos. O sea que en este caso, los híbridos que forma el zinc son orbitales sp3. O sea, usa los orbitales 4s y 4p para alojar a los 4 pares de electrones de los ligandos. Con número de coordinación 4 también es posible, habíamos visto, la estructura plano-cuadrada. La estructura plano-cuadrada es típica de las configuraciones de 8, que tienen muchos metales, como por ejemplo el platino, el paladio. En este caso, la hibridación es una hibridación de sp2. Un ejemplo entonces es el complejo tetraamino platino 2. En este caso, el platino tiene configuración de 8, como dijimos, y los 8 electrones están ubicados en los orbitales 5d. O sea, los orbitales ahora están ocupados, o sea que no tiene electrones desapareados. Los 4 pares de electrones de los ligandos se alojan ahora en orbitales de sp2. ¿Cuáles son estos orbitales? Son el orbital D que se pueda superponer con un orbital S y con dos orbitales P. ¿Cuál será este orbital? ¿Cuál orbital D dijimos que se podía superponer con dos orbitales P? Este es el orbital de x cuadrado menos y cuadrado, que se puede superponer con el orbital S. El orbital S no hay problema porque se puede superponer con todos. Y los orbitales P son el orbital px y el orbital pi. Entonces, ahora ya sabemos que los electrones del platino están en los orbitales de z cuadrado, de xz, de xy y de iz. Entonces, usando la teoría del enlace de valencia, podemos explicar el magnetismo, pero fíjense ustedes que hasta ahora vemos que todos los electrones del metal están, por ejemplo, en este caso, están todos
en orbitales que tienen la misma energía. Entonces no podemos explicar por qué estos complejos absorben luz visible. Entonces uno de los problemas es que no explican el color y el otro es que la explicación del enlace no es muy clara. Por esa razón, una de las teorías que se ha usado inicialmente para explicar la formación de complejos es la teoría del campo cristalino.